La estación de monitoreo del espacio profundo del colectivo Sapiriano zumbaba con silenciosa eficiencia. Hileras de técnicos alienígenas se sentaban ante pantallas brillantes, sus manos escamosas danzando sobre los paneles de control mientras observaban el vacío infinito en busca de señales de nueva vida. Durante 300 años, el colectivo se había expandido por la galaxia, encontrando nuevas especies para estudiar, catalogar y, en última instancia, controlar. El monitor Senior Vestoval se ajustó al auricular mientras una señal débil crepitaba a través de la estática. Sus grandes ojos compuestos se centraron en la lectura. La transmisión provenía del borde exterior, lejos de cualquier civilización conocida. Se inclinó hacia adelante, su interés creciendo. Almirante Ketabar al área de monitoreo, dijo en su comunicador: «Tenemos algo». Minutos después, el almirante Ketabar entró en la sala. El líder militar del colectivo era una figura imponente, incluso para sus estándares. Sus escamas de color azul oscuro brillaban bajo la luz artificial, y sus antebrazos se movían con precisión experta mientras examinaba los datos. «¿Qué tenemos, monitor?» «Una señal de socorro, señor. Débil e intermitente, pero definitivamente artificial. La fuente parece ser una nave pequeña, posiblemente un buque de investigación». Los dedos de Vestoval trabajaron rápidamente, limpiando el audio. «Escuche esto». Los altavoces cobraron vida. A través de la estática, pudieron oír voces hablando en un idioma desconocido. Las palabras eran ásperas y rápidas, a diferencia de los tonos fluidos de la mayoría de las especies civilizadas que habían encontrado. «¿Puedes entender lo que dicen?», preguntó Ketabar. «Nuestros ordenadores de traducción están en ello, señor. Hasta ahora, hemos identificado varias palabras repetidas. Tierra parece ser el nombre de un lugar, posiblemente su mundo natal, y no dejan de decir algo que se traduce aproximadamente como niños o jóvenes». Los ojos de Ketabar brillaron de interés. Los mayores logros científicos del colectivo provenían del estudio de diferentes especies, especialmente en sus etapas más tempranas de desarrollo. Los especímenes jóvenes se adaptaban mejor a sus programas de investigación y proporcionaban datos más útiles. «¿A qué distancia está esa señal?» «Aproximadamente a 6 horas estándar a máxima velocidad, señor. La nave parece estar a la deriva, posiblemente dañada». «¿Tamaño y capacidades de la nave?» Vestoval revisó sus pantallas de nuevo. «Pequeña, señor. Quizás 60 metros de eslora. Construcción metálica básica. Firma de energía primitiva. Su tecnología parece estar al menos 200 años por detrás de la nuestra». El almirante Ketabar sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Esto era exactamente lo que el colectivo necesitaba. Una nueva especie, aparentemente indefensa y transportando especímenes jóvenes. La división de investigación estaría muy complacida. «Prepare mi nave insignia para una partida inmediata. Protocolos de captura estándar. Quiero esa nave y todo lo que contiene traído de vuelta intacto». «Sí, señor». «¿Alertamos a los equipos de investigación?» «Absolutamente. Dígales que podríamos tener una nueva especie para estudiar, posiblemente con especímenes jóvenes a bordo». Ketabar se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. «Y Vestoval, buen trabajo. Esto podría ser muy valioso». Mientras el almirante se iba, Vestoval continuó escuchando la transmisión. Las voces parecían urgentes, casi desesperadas. Oyó la palabra tierra de nuevo, seguida de lo que sonaban como números y coordenadas. El ordenador de traducción seguía trabajando, pero parecía que los seres estaban pidiendo ayuda. Mientras tanto, a bordo del masivo acorazado del colectivo, el Voluntad del Soberano, los preparativos comenzaron de inmediato. La nave era enorme, extendiéndose más de 2 kilómetros de proa a popa. Su casco estaba erizado de armas de energía y escudos defensivos. Había conquistado docenas de mundos y capturado cientos de especies diferentes para los programas de investigación del colectivo. El capitán Zor, al mando de Ketabar, supervisó la carga del equipo de captura. Se subieron a bordo cápsulas de éxtasis para especímenes vivos, restricciones moleculares y unidades de laboratorio portátiles. El colectivo había perfeccionado el arte de tomar prisioneros para su estudio. «¿Cuántos seres esperamos encontrar?», preguntó el doctor Silvón, el investigador jefe. «Desconocido», respondió Zor. La transmisión mencionaba a jóvenes, así que deberíamos prepararnos para al menos unos pocos especímenes. Su tecnología parece primitiva, por lo que no deberían suponer ninguna amenaza. El doctor Silvón se frotó las manos con entusiasmo. «Excelente.
Las nuevas especies siempre son fascinantes, especialmente cuando podemos estudiar sus patrones de desarrollo desde una edad temprana. Mientras el Voluntad del Soberano entraba en el hiperespacio, corriendo hacia la señal de socorro, nadie en la tripulación del colectivo sospechaba hacia lo que realmente se dirigían. En su experiencia, las especies primitivas significaban capturas fáciles. Naves pequeñas significaban defensas débiles. Las llamadas de socorro significaban víctimas indefensas. Nunca antes se habían encontrado con humanos. De vuelta en la estación de monitoreo, Vestoval logró limpiar más de la transmisión. El ordenador de traducción estaba progresando, y lo que reveló le hizo fruncir el ceño en confusión. Los seres no solo pedían ayuda. Estaban usando terminología militar, un lenguaje táctico que parecía demasiado avanzado para una especie tan primitiva. Palabras como extracción, contacto hostil y posiciones defensivas se escuchaban claramente. Pero lo más desconcertante era una frase que se repetía constantemente: división fantasma. El ordenador no podía encontrarle sentido. ¿Qué tipo de nave de investigación tendría algo llamado una división fantasma a bordo? Vestoval consideró contactar al almirante, pero el Voluntad del Soberano ya estaba en el hiperespacio. Además, probablemente era solo un error de traducción. Las especies primitivas a menudo tenían nombres extraños para cosas simples. 6 horas después, el acorazado del colectivo salió del hiperespacio cerca de la fuente de la señal de socorro. La nave humana apareció en sus pantallas de inmediato y se veía exactamente tan primitiva como habían esperado. La nave era pequeña y angular, construida con aleaciones de metal simples. Tenía puertos de propulsión básicos y lo que parecían sistemas de armas primitivos. No se veían escudos de energía y la firma de potencia era notablemente débil. Tal como pensábamos, informó el capitán sobre el almirante Ketabar, una nave de investigación indefensa. Esto será sencillo. El almirante Ketabar estudió la nave humana a través de la pantalla de visualización. Parecía dañada, con marcas de quemaduras a lo largo de su casco y varios sistemas que se mostraban fuera de línea. Perfecta para sus propósitos. Abran un canal de comunicación, ordenó. La respuesta llegó de inmediato, pero no fue lo que esperaban. En lugar de suplicar ayuda o intentar rendirse, la voz humana era tranquila y profesional. Nave desconocida. Aquí el sargento Chen de los cuerpos de defensa Terran. Indiquen sus intenciones. El almirante Ketabar estaba intrigado. El ser sonaba joven, posiblemente uno de los niños de los que habían oído hablar. ¿Y qué eran los cuerpos de defensa Terran? Sonaba a militar, pero eso no tenía sentido para una especie tan primitiva. Soy el almirante Ketabar del colectivo sapiriano, respondió. Recibimos su llamada de socorro y hemos venido a ayudarles. Hubo una pausa. Luego el humano respondió. Negativo. No enviamos una llamada de socorro. Nuestras comunicaciones han sido comprometidas. Solicitamos que mantengan la distancia mientras completamos las reparaciones. Esto fue inesperado. El colectivo había interceptado claramente una señal de socorro. ¿Por qué negarían haberla enviado? Nuestros sensores indican que su nave está gravemente dañada, dijo Ketabar. Insistimos en proporcionar asistencia. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando el humano habló de nuevo, había algo diferente en el tono, algo más duro. Almirante, voy a decir esto una vez más. Mantenga su distancia. Estamos llevando a cabo operaciones clasificadas y no requerimos asistencia. ¿Operaciones clasificadas de una nave de investigación primitiva? La paciencia del almirante Ketabar se estaba agotando. No había llegado tan lejos para ser rechazado por una nave dañada con niños a bordo. Me temo que debo insistir, dijo. Prepárense para ser abordados. La respuesta fue inmediata e impactante. Si intentan abordar esta nave, se les disparará. Esta es su única advertencia. El almirante Ketabar miró a su tripulación con asombro. Una pequeña nave dañada estaba amenazando su masivo acorazado. Era casi divertido. Inicien la captura con el rayo tractor, ordenó. Y preparen los equipos de abordaje. Estos seres claramente no entienden su situación. Mientras el Voluntad del Soberano se movía hacia la nave humana, el almirante Ketabar ya estaba planeando cómo exhibiría estos nuevos especímenes. El joven que le había hablado sonaba particularmente interesante. No tenía idea de que acababa de cometer el peor error en los 300 años de historia del colectivo. A bordo de la nave humana, la sargento Maya Chen se apartó de la consola de comunicación. Su equipo ya estaba en posición, con las armas listas y los rostros tranquilos. A sus 22 años,
Era la persona de más edad en la nave. Bueno, equipo, dijo en voz baja. Parece que vamos a tener compañía. El primer contacto había salido mal. El rayo tractor de voluntad del soberano se enganchó a la nave humana con facilidad. El almirante Ketavar observó con satisfacción cómo la pequeña nave era arrastrada de manera constante hacia la bahía de atraque principal de su acorazado. La primitiva embarcación no tenía ninguna posibilidad de escapar. «Equipos de abordaje listos, señor», informó el capitán Sor. 2 escuadrones completos armados con armas aturdidoras y equipo de captura. «Excelente. Recuerden, queremos especímenes vivos, especialmente los jóvenes». Ketavar estudió la nave enemiga en su pantalla. «¿Cuántas señales de vida está leyendo?» 12, señor. Todas mostrando respuestas de estrés elevadas, lo cual es normal en especies primitivas que se enfrentan a una tecnología superior. El almirante Ketavar asintió. 2 especímenes serían perfectos para la división de investigación. El doctor Silvón ya estaba preparando las instalaciones del laboratorio. Los equipos de abordaje del colectivo estaban entre los mejores de la galaxia. Cada soldado llevaba una armadura de poder que podía detener la mayoría de las armas y aumentar su fuerza a niveles increíbles. Sus rifles de plasma podían cortar el acero y sus escudos de energía los hacían casi invencibles. Habían capturado cientos de naves de docenas de especies. El líder de escuadrón, Tevon, revisó su equipo por última vez mientras las naves humanas se asentaban en la bahía de atraque. Los sensores de su armadura le mostraban todo lo que necesitaba saber sobre la nave objetivo. Paredes de metal delgadas, atmósfera básica, sistemas eléctricos primitivos. Esto terminaría en minutos. «Recuerden», dijo a sus soldados, «estos seres pueden parecer niños, pero podrían ser adultos de su especie. Usen solo la configuración de aturdimiento. Los equipos de investigación los quieren vivos y sin daños». El tubo de abordaje se extendió desde voluntad del soberano y se acopló a la esclusa de aire de la nave humana. Los sensores de Tevon mostraron que la atmósfera interior era respirable para las fuerzas del colectivo. Todo procedía con normalidad. «Cortando la esclusa ahora», informó el especialista técnico. «El metal es sorprendentemente grueso para un diseño tan primitivo, pero nada que nuestras herramientas no puedan manejar». La puerta de la esclusa cayó hacia adentro con un fuerte estruendo. Inmediatamente, el escuadrón de Tevon avanzó en perfecta formación, con los rifles de plasma listos. Entraron. Un pasillo estrecho revestido con paneles de metal y una iluminación básica. Todo parecía exactamente tan primitivo como habían esperado. Pero algo no se sentía bien. El pasillo estaba demasiado silencioso. La mayoría de las especies que capturaban estaban gritando de terror o tratando de rendirse a estas alturas. Estos seres estaban en silencio. ¿Señales de vida?, preguntó Tevon. «Sigo leyendo 12 contactos, señor. Parecen estar distribuidos por toda la nave. Algunos están en lo que parece ser el área del puente, otros en varios compartimentos». Tevon hizo una seña a su escuadrón para que avanzara. El pasillo se bifurcaba en 2 direcciones. El procedimiento estándar era dividirse y capturar todos los especímenes lo más rápido posible. Equipo 1, tomen el pasaje de la izquierda. Equipo 2, síganme al puente. Recuerden, los queremos vivos. Fue entonces cuando todo salió mal. Los paneles de metal en las paredes se desprendieron de repente, revelando nichos ocultos. Desde estas posiciones, los humanos abrieron fuego con armas que no deberían haber existido en una nave tan primitiva. Pero no eran armas de energía ni rifles de plasma. Eran armas cinéticas, que disparaban proyectiles sólidos a velocidades increíbles. Los soldados del colectivo nunca se habían encontrado con algo así. Los escudos de energía de Tevon, diseñados para detener rayos de plasma y haces de energía, eran inútiles contra las balas sólidas. Los proyectiles atravesaron sus defensas y se estrellaron contra su armadura con una fuerza devastadora. Las armas humanas producían agudos chasquidos que resonaban en los pasillos metálicos. Van, 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 una y otra vez, más rápido de lo que cualquier arma de energía podía disparar. Tevon observó conmocionado cómo 3 de sus soldados caían en los primeros segundos. «¡Contacto! ¡Contacto!», gritó en su comunicador. «Están usando tipos de armas desconocidas. Los escudos son ineficaces». Desde su posición detrás de una mesa volcada, la sargento de personal Mayachin observaba a los soldados alienígenas con interés profesional. Su armadura era impresionante, y sus escudos de energía la habían sorprendido al principio,
pero los cuerpos de defensa Terran se habían entrenado para encuentros con tecnologías desconocidas. Thompson, Rodríguez, manténganos inmovilizados en el pasillo principal, dijo en voz baja por su auricular. Jackson, Santos, muévanse a posiciones de flanqueo. Kim, Park, prepárense para el segundo escuadrón. La División Fantasma era la unidad de fuerzas especiales más elitista de la Tierra. Cada miembro había sido seleccionado por su capacidad para pensar rápidamente y adaptarse a cualquier situación. También era la unidad de fuerzas especiales más joven en la historia de la humanidad, con una edad promedio de apenas 21 años. El colectivo había esperado capturar a niños indefensos. En cambio, habían entrado en una zona de muerte cuidadosamente preparada. El soldado Jackson, de 19 años y ya veterano de 4 campañas, se deslizó por los conductos de mantenimiento de la nave con experta facilidad. Los alienígenas habían cometido un error clásico al dividir sus fuerzas. Ahora él estaba detrás de su segundo equipo. Fantasma 2 en posición, informó. «Acábenlos», respondió Chen. Jackson abrió fuego desde atrás mientras Santos los atacaba por el costado. Los soldados de colectivo se encontraron atrapados en un fuego cruzado desde múltiples direcciones, con armas que sus armaduras no podían detener. El líder de escuadrón Tevon se dio cuenta de que su misión estaba fracasando catastróficamente. La mitad de sus soldados estaban caídos y la otra mitad estaba inmovilizada por enemigos que ni siquiera podían ver claramente. Los humanos se movían como sombras, apareciendo solo el tiempo suficiente para disparar y luego desaparecer de nuevo. Voluntad del soberano. Aquí equipo de abordaje 1, jadeó en su comunicador. Necesitamos apoyo inmediato. Los primitivos no son primitivos. El almirante Ketavar recibió la transmisión con incredulidad. ¿Qué quieres decir con que no son primitivos? Están usando armas de metal básicas. Señor, sus armas están penetrando nuestros escudos y armaduras. Están usando tácticas que nunca hemos encontrado. Necesitamos equipos de asalto pesado inmediatamente. Antes de que Ketavar pudiera responder, otra voz interrumpió las comunicaciones. Era el mismo joven humano que le había hablado antes. Almirante, aquí el sargento Chen. Sus soldados atacaron una nave bajo la protección de los cuerpos de defensa Terran. Le doy una oportunidad para retirarlos antes de que esto empeore. Imposible, gruñó Ketavar. Son primitivos con armas de metal. Señor, la voz de Chen era tranquila, casi cortés. Sus soldados están experimentando actualmente lo que llamamos una oportunidad de aprendizaje. Sus escudos de energía no detienen la energía cinética. Su armadura está diseñada para armas de plasma, no para proyectiles sólidos que viajan a 3.000 pies por segundo. Y sus tácticas asumen que la superioridad tecnológica puede reemplazar la habilidad táctica. Como para demostrar su punto, otro soldado del colectivo cayó bajo el fuego humano. Sus equipos de abordaje están atrapados en lo que llamamos un embudo mortal, continuó Chen. Cada entrada a esta nave está cubierta por campos de fuego superpuestos. Sus soldados no pueden avanzar y no pueden retirarse. ¿Le gustaría discutir los términos de la rendición? El almirante Ketavar se quedó sin palabras. En 300 años de expansión del colectivo, ninguna especie primitiva les había hablado así. Nadie había vuelto su propia tecnología superior en su contra. Esto es imposible, repitió. Señor, con el debido respeto, está pensando como alguien que nunca ha luchado en una guerra de verdad, respondió Chen. Está acostumbrado a avasallar a especies primitivas con tecnología superior, pero nosotros no somos primitivos, solo somos prácticos. Para demostrarlo, Chen activó un dispositivo que el líder de escuadrón Tevon reconoció demasiado tarde. Los humanos habían colocado cargas por toda su propia nave, no para destruirla, sino para reconfigurarla. Los mamparos se cerraron de golpe, cortando las rutas de escape. La iluminación de emergencia se activó, dando a los humanos una perfecta visión nocturna mientras dejaba a los soldados del colectivo parcialmente cegados. La atmósfera comenzó a ventilarse de ciertas secciones, forzando a los alienígenas a las posiciones exactas que los humanos querían. En menos de 5 minutos, los humanos habían convertido su propia nave dañada en una trampa perfecta. ¿Cómo están haciendo esto?, preguntó el doctor Silvón desde la seguridad de voluntad del soberano. Su tecnología podría ser primitiva, admitió a regañadientes el almirante Ketavar, pero sus tácticas no lo son. La verdad se estaba volviendo clara. El colectivo nunca se había encontrado con una especie como los humanos.
La mayoría de las civilizaciones que conquistaron eran pacíficos investigadores o comerciantes. Tenían tecnología avanzada, pero ninguna experiencia militar real. Los humanos, aparentemente, eran diferentes. Equipo de abordaje 2, retrocedan a la esclusa, ordenó Ketabar. Intentaremos un enfoque diferente. Pero era demasiado tarde. Mientras los soldados de colectivos supervivientes intentaban retirarse, descubrieron que los humanos habían sellado silenciosamente la esclusa detrás de ellos. Estaban atrapados a bordo de la nave humana con enemigos que conocían cada pasillo y escondite. Almirante, la voz del sargento Chen llegó de nuevo a través de los comunicadores. Sus soldados son ahora prisioneros de guerra. Estoy preparada para discutir su devolución. Pero primero, tenemos que hablar de lo que sucede a continuación. ¿Qué quieres decir con que sucede a continuación? Bueno, señor, acaba de atacar una nave perteneciente a los cuerpos de defensa Terran. Eso va a requerir una respuesta. El almirante Ketabar sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Nos está amenazando? No, señor. Le estoy informando. Verá, antes de que sus equipos de abordaje nos atacaran, logramos enviar un mensaje. Un mensaje muy simple. ¿Qué tipo de mensaje? La voz de Chen seguía tranquila, pero ahora había algo más en ella. Algo que hizo que las escamas del almirante Ketabar se erizaran de inquietud. Le dijimos a la Tierra que alguien estaba atacando a sus niños, dijo en voz baja. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar. El enjambre despierta. El almirante Ketabar miraba la pantalla de visualización, que mostraba la nave humana, tratando de entender lo que acababa de suceder. Sus equipos de abordaje de élite habían sido derrotados por un puñado de seres que usaban armas primitivas. Era imposible. Sin embargo, la evidencia estaba justo frente a él. Señor, dijo el capitán Sor con cautela, ¿cuáles son sus órdenes? El orgullo de Ketabar estaba herido, pero no era tonto. Estos humanos habían demostrado ser más peligrosos de lo esperado. La respuesta lógica era una fuerza abrumadora. Contacte a comando de la flota. Solicite refuerzos inmediatos. 3 acorazados pesados como mínimo. Señor, ¿para una nave pequeña? Capitán, esa pequeña nave acaba de destruir a 2 de nuestros mejores equipos de abordaje usando proyectiles de metal y pensamiento táctico. Quiero suficiente potencia de fuego para convertirla en partículas de polvo. El doctor Silbón se acercó nerviosamente. Almirante, ¿qué hay de los especímenes? Si destruimos la nave, los especímenes acaban de demostrar que son demasiado peligrosos para capturarlos vivos, espetó Ketabar. Estudiaremos sus restos. Mientras las comunicaciones salían hacia el comando de la flota, el almirante Ketabar se dispuso a esperar. Los refuerzos de la flota tardarían 6 horas en llegar. Podía esperar ese tiempo. La nave humana no iba a ninguna parte. Lo que no sabía era que los humanos habían estado muy ocupados durante su conversación. A bordo de la nave de la División Fantasma, la soldado Kim trabajaba rápidamente en un terminal de ordenador. A sus 19 años, era la especialista técnica de la unidad, entrenada en guerra electrónica y sistemas de comunicación. Paquetes listos, sargento, informó a Maya Chen. Chen miró el dispositivo que Kim había ensamblado con partes del equipo alienígena que llevaban sus prisioneros. Era una baliza de rastreo modificada para funcionar con la tecnología del colectivo. Buen trabajo. Thompson, Santos, ya saben qué hacer. Los 2 soldados se dirigieron a donde estaban retenidas las tropas del colectivo supervivientes. Los alienígenas habían sido despojados de sus armas y armaduras, pero seguían vivos. Chen se había asegurado de eso. Vamos a dejarlos ir, dijo Thompson a los sorprendidos alienígenas. Su almirante quiere a su gente de vuelta, y nosotros los queremos fuera de nuestra nave. El líder de escuadrón, Tevon, herido pero vivo, miró a los humanos con confusión. ¿Nos van a liberar? Así es, solo una condición. Santos levantó el dispositivo modificado de Kim. Van a llevar esto de vuelta a su nave. Piénsenlo como un regalo. Los soldados del colectivo no tuvieron más remedio que aceptar. Fueron escoltados de vuelta a la esclusa, con el dispositivo de rastreo escondido entre su equipo. Mientras cruzaban de regreso a voluntad del soberano, ninguno de ellos notó la pequeña adición a su equipo. El almirante Ketabar se sintió aliviado de tener a su gente de vuelta, pero sus preguntas sobre su derrota recibieron respuestas incómodas. Los humanos no los habían torturado ni habían sido particularmente crueles. Simplemente habían sido increíblemente eficientes en la guerra. Piensan como soldados,
informó Tebón, no como investigadores o comerciantes. Cada movimiento que hicieron fue calculado para causar el máximo daño con el mínimo riesgo. Han sido entrenados para esto. ¿Entrenados por quién? Exigió Ketabar. Son primitivos de un mundo desconocido. Señor, con el debido respeto, no son primitivos. Sus armas son primitivas, pero sus tácticas son avanzadas. Claramente han luchado en guerras antes, muchas guerras. Esta información perturbó enormemente al almirante Ketabar. El colectivo había conquistado docenas de especies, pero la mayoría habían sido civilizaciones pacíficas con poca experiencia militar. La idea de una especie que se especializaba en la guerra era preocupante. Todavía estaba considerando esto cuando el dispositivo de rastreo se activó. La modificación de Kim era simple pero efectiva. Usando la tecnología del colectivo, envió un mensaje de amplio espectro a través de todas las frecuencias de comunicación. El mensaje era corto, transmitido en un lenguaje humano claro y absolutamente aterrador en sus implicaciones. Mayday, Mayday. División fantasma bajo ataque por fuerza alienígena desconocida. Niños en peligro inmediato. Se solicita asistencia inmediata. Envíen todo. El mensaje se transmitió continuamente, haciéndose más fuerte a medida que la propia matriz de comunicaciones de voluntad del soberano potenciaba su señal. En cuestión de minutos, había llegado al borde del espacio humano. El almirante Ketabar solo se dio cuenta de lo que había sucedido cuando su oficial de comunicaciones informó de una actividad inusual en todas las frecuencias. Señor, estamos detectando un aumento masivo en el tráfico de comunicaciones desde la dirección de lo que debe ser el espacio humano. Múltiples fuentes, todas usando el mismo idioma desconocido. ¿Qué están diciendo? Los ordenadores de traducción están trabajando. Señor, pero el tráfico de mensajes parece ser de naturaleza militar. Coordenadas, movimientos de flota, discusiones tácticas. Un sentimiento frío se instaló en el estómago del almirante Ketabar. ¿Cuánto tráfico de mensajes? Señor, nuestros ordenadores tienen problemas para seguir el ritmo. Parece haber cientos de fuentes diferentes, posiblemente miles. Fue entonces cuando llegaron las primeras naves humanas. No llegaron a través del hiperespacio como las especies civilizadas. Llegaron a través de otra cosa, algo que rasgaba agujeros en la propia realidad y permitía que naves masivas aparecieran sin previo aviso. La primera nave en emerger era enorme, casi tan grande como un acorazado del colectivo. Pero donde las naves del colectivo eran lisas y elegantes, esta nave humana era angular y brutal, cubierta de sistemas de armas y placas de blindaje. Nave alienígena desconocida. Llegó una transmisión en perfecto lenguaje del colectivo. Aquí la capitana Rachel Torres de la nave de la Fuerza de Defensa Terran, Retribución. Han atacado una de nuestras naves. Explíquense inmediatamente. El almirante Ketabar estaba atónito. No solo habían llegado más humanos, sino que de alguna manera habían aprendido su idioma y se comunicaban con claridad. ¿Cómo era eso posible? Soy el almirante Ketabar del colectivo Sapiriano, respondió. Estábamos investigando una señal de socorro. Almirante, interrumpió la capitana Torres, nuestra gente no envió una señal de socorro. Nuestros registros muestran que atacaron una nave que realizaba operaciones clasificadas. Eso constituye un acto de guerra. Antes de que Ketabar pudiera responder, más rasgaduras aparecieron en el espacio. Surgieron más naves humanas, cada una tan grande y fuertemente armada como la primera. En cuestión de minutos, 12 naves humanas rodearon al voluntad del soberano. Esto es imposible, susurró el doctor Silvón. ¿Cómo llegaron tan rápido? ¿Cómo supieron siquiera dónde encontrarnos? El capitán Zorat estudiaba las lecturas de los sensores con creciente alarma. Señor, estas naves no son primitivas. Su tecnología parece ser aproximadamente equivalente a la nuestra, solo que diferente. ¿Y sus armas? ¿Qué hay de sus armas? Señor, todas están apuntando hacia nosotros. El almirante Ketabar abrió las comunicaciones con la flota humana. Capitana Torres, seguramente podemos discutir esta situación como seres civilizados. Esto fue claramente un malentendido. La respuesta de la capitana humana fue inmediata y escalofriante. Almirante, se metieron con los niños de la especie equivocada. Más naves humanas llegaban cada minuto. Las rasgaduras en el espacio parecían hacerse más grandes, permitiendo que naves más grandes pasaran. Ketabar observaba con creciente horror cómo sus sensores detectaban acorazados, portaaviones y tipos de naves que ni siquiera podía identificar. Señor,
informó su oficial de comunicaciones. El comando de la flota pregunta por nuestro estado. Los refuerzos todavía están a 4 horas de distancia. El almirante Ketabar miró a la creciente flota humana que rodeaba su nave. Ahora había más de 30 naves, con más llegando constantemente. Algunas de ellas eran más grandes que cualquier cosa en la flota del colectivo. Cancele la solicitud de refuerzos, dijo en voz baja. Señor, cancélela. Dígale al comando de la flota que tenemos la situación bajo control. El capitán Sorat lo miró fijamente. Señor, no tenemos la situación bajo control. Lo sé, pero si pedimos ayuda, el comando de la flota enviará naves. Y si envían naves, los humanos las destruirán. Ketabar estudió la pantalla táctica. Mire esta flota, capitán. No es que tuvieran estas naves cerca por casualidad. Construyeron esta respuesta específicamente para nosotros. La verdad se estaba volviendo clara. La pequeña nave humana había sido un cebo. La señal de socorro había tenido la intención de atraer al colectivo a cometer exactamente el error que habían cometido. Señor, dijo el oficial de comunicaciones con urgencia, estamos recibiendo una transmisión de la nave humana original. Póngala, sargento. La voz de Chen llegó claramente. Almirante Ketabar, esta es su última oportunidad para una resolución pacífica. Tiene 1 minuto para rendir su nave y prepararse para ser abordado. ¿Y si me niego? Entonces descubrirá por qué los humanos no tienen muchos amigos en la galaxia, señor. Solemos resolver los problemas de forma permanente. El almirante Ketabar miró alrededor de su puente. Sus oficiales lo miraban fijamente, esperando órdenes. Afuera, la flota humana continuaba creciendo. Algunos de los recién llegados eran tan grandes que apenas cabían en sus sensores. Sargento Chen dijo finalmente, ¿cuáles son sus términos? Rendición completa de su nave y tripulación. Serán interrogados sobre las capacidades militares y los territorios del colectivo. Cualquier resistencia será respondida con una fuerza inmediata y abrumadora. Y si cumplimos, serán tratados de acuerdo con las leyes de la guerra. Su tripulación no sufrirá daños si coopera. El almirante Ketabar cerró los ojos. En 300 años, el colectivo nunca se había rendido a nadie. Siempre habían sido ellos los que hacían las demandas. Tomaban prisioneros, realizaban investigaciones sobre especies indefensas, pero nunca antes se habían encontrado con humanos. Todas las estaciones, depongan las armas, ordenó. Prepárense para el abordaje. La voz de la capitana Torres llegó a través de los comunicadores por última vez. Elección inteligente, almirante. Pero debería saber algo. Esta ni siquiera es nuestra flota principal. Estas son solo las naves que estaban lo suficientemente cerca como para responder rápidamente. El almirante Ketabar sintió que sus escamas se helaban. ¿Qué quiere decir? La flota real todavía está en camino, señor, y van a querer tener una conversación muy larga con sus superiores sobre lo que le suceda a las especies que amenazan a los niños de la Tierra. Protocolo de escalada. La cámara del alto mando del colectivo bullía de energía nerviosa mientras los informes llegaban de todo su territorio. El almirante supremo Beltar leyó las comunicaciones con creciente incredulidad, sus 4 manos temblando ligeramente mientras procesaba la información. Repita esa última transmisión, ordenó. El oficial de comunicaciones, Rendal, se aclaró la garganta nerviosamente. Señor, el almirante Ketabar informa que su nave insignia ha sido capturada por una especie desconocida que se hace llamar humanos. Toda la tripulación está prisionera. La especie desconocida exige negociaciones inmediatas con nuestro alto mando. ¿Una nave? La voz del almirante supremo Beltar se elevó con incredulidad. ¿La nave insignia del almirante Ketabar fue derrotada por una nave? No, señor. Por una nave pequeña que pidió ayuda. Según nuestra última comunicación, más de 200 naves humanas se han reunido en el lugar del incidente, y señor, se dirigen hacia nuestro espacio. El almirante supremo Beltar se levantó lentamente de su trono de mando. En sus 400 años de vida, había supervisado la conquista de 17 especies y la anexión de 43 sistemas estelares. El colectivo era la fuerza militar más poderosa en este sector de la galaxia. La idea de que estaban siendo amenazados por una especie previamente desconocida era absurda. ¿Qué sabemos de estos humanos?, exigió. El director de ciencia Pilsec consultó su tableta de datos. Muy poco, señor. Parecen ser una especie basada en carbono de un mundo que llaman Tierra. Su tecnología es aproximadamente equivalente a la nuestra, pero sus diseños de naves son inusuales.
Parecen preferir armaduras pesadas y armas cinéticas sobre escudos de energía y sistemas de plasma. ¿Armas cinéticas? Se burló Beltar. Primitivos lanzando rocas a naves estelares. Señor, según los informes del almirante Ketabar, sus armas cinéticas resultaron altamente efectivas contra nuestros escudos de energía. Nuestros equipos de abordaje fueron derrotados con grandes bajas. Esto hizo que Beltar se detuviera. La tecnología militar del colectivo era la mejor de la galaxia. Si las armas primitivas habían resultado efectivas contra ella, estos humanos debían tener alguna ventaja táctica que él no entendía. ¿Y sus movimientos de flota? ¿A dónde van? Señor, eso es lo que más nos preocupa. Nuestros sensores de espacio profundo están rastreando una flota humana masiva que se mueve directamente hacia nuestros sistemas de origen. Las estimaciones actuales sugieren más de 1.000 naves de varios tamaños. La cámara se quedó en silencio. 1.000 naves era más grande que toda la flota local del colectivo. Eso es imposible, dijo Beltar finalmente. Ninguna especie mantiene una flota tan grande. Solo los requisitos de recursos. Señor, interrumpió el director de inteligencia Nexavar. Hemos estado analizando las comunicaciones humanas que hemos interceptado. Nuestros ordenadores han aprendido suficiente de su idioma para proporcionar traducciones básicas. Y señor, estas no son sus principales fuerzas militares. Según sus transmisiones, estas son lo que llaman flotas de respuesta rápida y unidades de defensa planetaria. Parecen mantener fuerzas mucho más grandes que aún no han sido desplegadas. El almirante supremo Beltar sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El colectivo había construido su imperio encontrando especies más débiles que ellos y absorbiéndolas. La idea de encontrar una especie que pudiera ser más fuerte era aterradora. ¿Qué exigen? Retirada completa del lugar del incidente, liberación de todos los prisioneros tomados de su nave y negociaciones inmediatas sobre lo que llaman crímenes de guerra cometidos contra personal no combatiente. ¿Crímenes de guerra? Estábamos realizando operaciones de captura estándar con fines de investigación. El director de inteligencia Nexavar consultó sus notas de nuevo. Señor, esto parece ser un error de traducción. Los humanos parecen creer que el almirante Ketabar atacó a niños. ¿Niños? Los especímenes eran sujetos de investigación. Sí, señor, pero los humanos no parecen hacer esa distinción. Según nuestras traducciones, consideran cualquier ataque a sus jóvenes como motivo para lo que llaman guerra total. Beltar comenzaba a comprender el alcance del problema. La mayoría de las especies civilizadas entendían que la investigación era necesaria para el avance científico. Aparentemente, los humanos no. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones Rendal. Estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Solicitan comunicación inmediata con nuestra más alta autoridad militar. Póngala. La pantalla de visualización se activó, mostrando a una mujer humana en lo que parecía ser un uniforme militar. Era mayor que los jóvenes que el almirante Ketabar había reportado, con cabello gris y ojos duros. Cuando habló, su voz era tranquila, pero llevaba un trasfondo de furia apenas contenida. Soy la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terran. Estoy autorizada para hablar en nombre del gobierno y el ejército de la Tierra. Han atacado una de nuestras naves y han tomado prisioneros de nuestro personal. Esto constituye un acto de guerra. El almirante supremo Beltar se irguió en toda su altura. Soy el almirante supremo del colectivo sapiriano. Ha habido un malentendido. Nuestras fuerzas respondían a una llamada de socorro. Almirante, interrumpió la almirante Chen, hemos revisado todas las comunicaciones entre sus fuerzas y las nuestras. Se le informó a su almirante Ketabar que no se había enviado ninguna llamada de socorro. Él eligió atacar de todos modos. La nave contenía especímenes de investigación. La nave contenía miembros de la unidad de mi hija. La voz de la almirante Chen se volvió mortalmente silenciosa. Almirante, usted atacó a niños bajo la protección del ejército de la Tierra. Eso lo cambia todo. Beltar sintió que la confusión se mezclaba con su creciente miedo. ¿Su hija? Sargento de personal Maya Chen, División Fantasma. La joven que su almirante intentó capturar para sus programas de investigación. La almirante Chen se inclinó hacia adelante en la pantalla. Almirante, necesita entender algo sobre los humanos. Nos tomamos la seguridad de nuestros niños muy en serio. Seguramente podemos negociar algún tipo de acuerdo. El tiempo de negociación ha terminado, dijo Chen rotundamente. Aquí están sus opciones. Opción 1.
Rendición inmediata y completa de todas las fuerzas militares del colectivo, seguida de juicios por crímenes de guerra y reparaciones. Opción 2. Guerra total. El almirante supremo Beltar nunca había oído tales términos de una especie conquistada. Se suponía que ellos eran los que hacían las demandas, no los que recibían ultimátums. No puede esperar seriamente que el colectivo se rinda a una especie desconocida, dijo. Almirante, está pensando como alguien que nunca ha luchado en una guerra de verdad, respondió Chen. Está acostumbrado a intimidar a especies pacíficas de investigación, pero los humanos no somos pacíficos y no somos investigadores. Somos en lo que otras especies se convierten cuando se ven obligadas a luchar por la supervivencia durante millones de años. Nuestra flota contiene más de 200 naves de línea. Nuestra flota avanzada contiene más de 1.000 naves, almirante. Nuestra flota de batalla principal contiene más de 5.000, y eso es solo lo que podemos desplegar rápidamente. La expresión de Chen nunca cambió. Pero los números no son realmente problema aquí. ¿Qué quiere decir? Atacaron a nuestros niños, almirante. Cuando los humanos protegen a sus jóvenes, no contamos el costo. No consideramos las pérdidas aceptables. No negociamos ni hacemos concesiones. La voz de la almirante Chen se volvió más fría. Simplemente eliminamos la amenaza de forma permanente. En sus pantallas tácticas, el almirante supremo Beltar podía ver a la flota humana acercándose al espacio del colectivo. Era enorme, mucho más grande que cualquier cosa que pudieran desplegar para detenerla. Señor, susurró el director de ciencia Pilsek, nuestro análisis sugiere que sus capacidades tecnológicas son aproximadamente iguales a las nuestras, pero la construcción de sus naves sugiere que han estado construyendo para la guerra durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir, señor? Sus naves están diseñadas para operaciones de combate sostenido. Blindaje pesado, sistemas redundantes, extensas redes de defensa puntual. Estas no son naves construidas para la exploración o la investigación. Son naves construidas para luchar y ganar guerras. El almirante supremo Beltar comenzaba a comprender el terrible error que el almirante Ketabar había cometido. El colectivo se había encontrado con una especie militar, no una especie de investigación, y habían atacado a los niños de esa especie. Almirante Chen dijo con cautela. ¿Qué se necesitaría para resolver esto pacíficamente? Nada, respondió ella de inmediato. Almirante, cruzó una línea que los humanos no permiten que nadie cruce. La única pregunta ahora es cuánto de su civilización sobrevive a las consecuencias. Seguramente no pretende destruir una civilización entera por un malentendido. La almirante Chen guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, pero absolutamente final. Almirante, hace 3 horas, sus fuerzas intentaron capturar a mi hija para usarla en experimentos de investigación. Intentaron desarmarla para ver cómo funciona. Los ojos de Chen eran como el hielo. Así que sí, almirante, tengo toda la intención de destruir su civilización entera. Si eso es lo que se necesita para asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. La transmisión terminó, dejando al alto mando del colectivo en un silencio atónito. Señor, dijo el oficial de comunicaciones Rendal en voz baja, ¿cuáles son sus órdenes? El almirante supremo Beltar miró alrededor de la cámara a sus oficiales. Todos lo miraban fijamente, esperando la solución que siempre había proporcionado antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez habían despertado algo que era más grande, más fuerte y más furioso que ellos. Contacten a todos los comandantes de flota, dijo finalmente. Inicien la evacuación inmediata de todo el personal no esencial de los sistemas fronterizos. Preparen nuestra flota principal para operaciones defensivas. Señor, ¿nos estamos rindiendo? No, dijo Beltar en voz baja. Nos estamos preparando para una guerra que no podemos ganar, porque la alternativa es admitir que los 300 años de expansión del colectivo han terminado. Pero en su corazón, sabía la verdad. En el momento en que el almirante Ketabar había atacado a esos niños humanos, los días de colectivo como potencia galáctica habían terminado. Ahora solo quedaba averiguar cuántos de ellos sobrevivirían a la respuesta de la humanidad. Hijos de la Tierra. El sistema natal del colectivo, Cephei Prime, nunca había visto tantas naves en un solo lugar. El almirante supremo Beltar estaba en el puente de su nave insignia, el masivo acorazado Eterno Dominio, observando cómo toda su flota se reunía para lo que todos sabían que sería su batalla final. 247 naves de línea. Todo el poderío militar del colectivo sapiriano,
reunido de todo su territorio. Era la flota más grande en sus 300 años de historia. No iba a ser suficiente. Señor, informó el capitán de flota Dorman, los sensores de largo alcance están detectando la flota humana. Estarán aquí en 6 horas. ¿Cuántas naves? Señor, nuestros ordenadores tienen dificultades para obtener un recuento preciso. Al menos 1.500 naves, posiblemente más. Algunas de ellas son más grandes que cualquier cosa en nuestra base de datos. Veltar cerró los ojos. En los 3 días desde el ultimátum del almirante Chen, lo habían intentado todo. Los contactos diplomáticos con especies vecinas habían sido ignorados. Aparentemente, la noticia de los programas de investigación del colectivo se había extendido, y nadie estaba dispuesto a ayudarlos. Los intentos de negociación habían sido rechazados sin discusión. Incluso las ofertas de rendición completa habían sido rehusadas. Los humanos querían más que una rendición. Querían dar un ejemplo. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones Renault, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Póngala. La almirante Sarah Chen apareció de nuevo en la pantalla de visualización, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella se encontraban docenas de otros humanos con uniformes militares, todos con expresiones de fría determinación. Almirante Supremo Veltar, dijo formalmente, esta es su última oportunidad para rendirse incondicionalmente. Almirante Chen, nuestra flota está lista para defender nuestro sistema natal. Seguramente podemos llegar a algún acuerdo. Almirante, déjeme ser muy clara en algo, interrumpió Chen. Esto no es una negociación. Soy yo dándole una última oportunidad de salvar algunas de las vidas de su gente. No podemos simplemente rendir toda nuestra civilización. Deberían haber pensado en eso antes de intentar secuestrar niños para experimentos científicos. La voz de la almirante Chen era como el hielo. Almirante, está a punto de aprender lo que sucede cuando una especie amenaza a los jóvenes de la Tierra. La transmisión terminó, dejando la flota del colectivo a solas con su miedo. 6 horas después, la flota humana llegó. No vinieron a través del hiperespacio como las especies civilizadas. Vinieron a través de los mismos portales que rasgaban la realidad que habían usado antes, pero esta vez los portales eran enormes. Naves de tamaño de pequeñas lunas emergieron de agujeros en el espacio que no deberían haber sido posibles. El almirante Supremo Veltar observó con horror cómo la flota humana se desplegaba. Más de 2.000 naves de varios tamaños, desde pequeños cazas hasta masivos acorazados que empequeñecían cualquier cosa que el colectivo hubiera construido. Pero no eran solo los números lo que lo aterraba. Era la formación. La flota humana no estaba dispuesta para la conquista o la ocupación. Estaba dispuesta para el exterminio. Cada nave estaba posicionada para una superposición máxima de potencia de fuego. Cada arma apuntaba hacia la flota del colectivo y los planetas detrás de ellos. Señor, dijo el capitán de flota Dorman en voz baja, no están aquí para capturar territorio. Están aquí para destruirlo todo. Antes de que Veltar pudiera responder, la flota humana abrió fuego. Pero no apuntaron primero a las naves del colectivo. Apuntaron a las plataformas de defensa orbital alrededor de Cephei Prime. En menos de 30 segundos, las instalaciones defensivas que habían tardado décadas en construirse quedaron reducidas a escombros incandescentes. El mensaje era claro. El mundo natal del colectivo ahora estaba indefenso. «Devuelvan el fuego», ordenó Veltar desesperadamente. La flota del colectivo desató todo lo que tenía. Cañones de plasma, torpedos de energía, haces de partículas. La potencia de fuego combinada de todo su ejército golpeó a la flota humana. Los humanos apenas disminuyeron la velocidad. Sus naves estaban blindadas como nada que el colectivo hubiera visto jamás. Armas que deberían haberlas destruido por completo parecían apenas arañar sus cascos. Y sus propias armas. Las armas humanas eran aterradoras en su efectividad. En lugar de elegantes haces de energía, usaban masivos proyectiles cinéticos disparados a velocidades increíbles. En lugar de sofisticados sistemas de plasma, usaban simples ojivas nucleares que explotaban con una fuerza devastadora. Pero lo más aterrador de todo, usaban tácticas que el colectivo no podía entender ni contrarrestar. Naves humanas aparecían de la nada, disparaban todo lo que tenían y luego desaparecían antes de que el colectivo pudiera responder. Pequeñas naves humanas se lanzaban entre los masivos acorazados del colectivo, apuntando a sistemas específicos con precisión quirúrgica. Naves humanas más grandes simplemente embestían a través de las formaciones del colectivo,
su armadura absorbiendo daños que deberían haberlas destruido. En la primera hora, la mitad de la flota del colectivo fue destruida. Señor, informó Dorman, estamos recibiendo una transmisión de la almirante Chen. Póngala. La almirante Chen apareció de nuevo en pantalla, pero ahora estaba en lo que claramente era el puente de una nave durante un combate activo. Detrás de ella, Beltar podía ver a oficiales humanos trabajando tranquilamente en sus estaciones mientras las explosiones iluminaban las ventanas de visualización. Almirante Supremo Beltar, dijo, le doy una última oportunidad. Ríndase ahora y perdonaremos a su población civil. Almirante, está cometiendo un genocidio. No, almirante. Me estoy asegurando de que esto no vuelva a suceder. La expresión de Chen era completamente tranquila. Verá, los humanos tienen una regla simple cuando se trata de proteger a nuestros niños. Si los amenazas, te eliminamos permanentemente. No puede destruir una civilización entera por un solo incidente. Almirante, esto no fue un solo incidente. Hemos estado monitoreando sus transmisiones durante los últimos 3 días. Sabemos de sus programas de investigación. Sabemos de las 17 especies que han conquistado. Sabemos de los miles de seres que han tomado para experimentación. Beltar sintió que se le encogía el corazón. Habían estudiado a los humanos durante 3 días, pero aparentemente los humanos también los habían estado estudiando a ellos. No solo son una amenaza para nuestros niños, continuó Chen. Son una amenaza para los niños de todos. Eso hace que esto sea muy simple para nosotros. ¿Qué es lo que quieren? Desmantelamiento completo de su capacidad militar, liberación completa de todos los sujetos de investigación, retirada completa de todos los territorios conquistados y garantía completa de que esto nunca volverá a suceder. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de la almirante Chen fue aterradora en su frialdad. Entonces demostraremos por qué a la Tierra se le llama un mundo mortal. Almirante, le mostraremos lo que sucede cuando se llevan a los niños de la especie equivocada. Como para enfatizar su punto, otra oleada de naves humanas emergió de los portales espaciotemporales. Estas eran aún más grandes que la primera oleada, e inmediatamente comenzaron a apuntar a las naves restantes del colectivo con armas que desafiaban la comprensión. Señor, susurró Dorman, nuestra flota está al 30% de efectividad. No podemos ganar esto. El almirante supremo Beltar miró alrededor de su puente. Sus oficiales lo miraban con expresiones de desesperación y miedo. Afuera, su poderosa flota estaba siendo sistemáticamente destruida por un enemigo que luchaba como nada que hubieran encontrado jamás. Todas las naves, dijo en su comunicador, cesen el fuego. Todas las naves, depongan las armas. El alivio en su puente fue inmediato, pero la expresión de la almirante Chen no cambió. Almirante, necesito más que un alto el fuego, dijo. Necesito una rendición completa. La tiene, dijo Beltar en voz baja. El colectivo sapiriano se rinde incondicionalmente. Bien, prepárense para ser abordados. Su gente será interrogada sobre sus programas de investigación y capacidades militares. Cualquier resistencia resultará en la destrucción inmediata de sus naves restantes. La transmisión terminó, dejándolos solo con las ruinas de su civilización. Mientras los equipos de abordaje humanos se preparaban para tomar el control de cada nave del colectivo, la almirante Chen abrió un canal de comunicación privado con su hija. Maya, ¿tú y tu equipo están bien? La sargento de personal Maya Chen apareció en la pantalla, sonriendo a pesar de su agotamiento. Estamos bien, mamá. Un poco magullados, pero nada serio. Bien, tu padre nunca me perdonaría si dejara que te pasara algo bajo mi guardia. Mamá, ¿era todo esto realmente necesario? Fue solo una nave. La expresión de la almirante Chen se volvió seria. Maya, tienes 22 años. Apenas tienes edad para votar, y mucho menos para servir en una unidad de combate. Pero tú y tu equipo están aquí, a miles de años luz de casa, arriesgando sus vidas por la humanidad. Es nuestro trabajo, mamá. Sí, lo es. Y es mi trabajo asegurarme de que cualquiera que te amenace entienda las consecuencias. La almirante Chen miró los restos de la flota del colectivo. La galaxia está llena de especies que creen que pueden tomar lo que quieran de quien quieran. Hoy, aprendieron que los niños de la Tierra no están disponibles para ser tomados. 3 meses después, los antiguos territorios del colectivo sapiriano habían sido completamente reorganizados. Las 17 especies conquistadas habían sido liberadas y sus planetas devueltos. Los miles de sujetos de investigación habían sido liberados y se les había proporcionado atención médica.
El ejército del colectivo había sido disuelto, sus armas destruidas y sus líderes llevados a juicio por crímenes contra seres sintientes. Y en toda la galaxia se había enviado un mensaje que todas las especies entendieron perfectamente. Los niños de la Tierra estaban bajo la protección de una civilización que incendiaría las estrellas antes de permitir que les hicieran daño. Maya Chen, ahora ascendida a teniente y asignada al entrenamiento de nuevos reclutas, a menudo pensaba en ese mensaje mientras observaba a la próxima generación de defensores de la Tierra prepararse para sus misiones. La galaxia era un lugar peligroso, lleno de amenazas y desconocidos. Pero los niños de la Tierra estarían listos para lo que viniera después. Porque eso es lo que hacían los humanos. Protegían a sus jóvenes sin importar el costo.